planteaba el mundo de ¿qué? El mundo de la perfección, el mundo acá de las sombras, pero el mundo de la luz, el mundo de lo perfecto, fuera de este mundo irreal, el mundo de la realidad. Pues entonces, esa interpretación filosófica se hizo entonces un concepto religioso, y de lo que se hablaba era del uno inefable. Ese uno inefable, decían los neoplatónicos, es de donde vienen todas las cosas. O sea, todas las cosas provienen del uno inefable. Y ese uno inefable, de donde provienen todas las cosas, desde luego, hará posible que existan cosas buenas y cosas malas. Pero ¿cómo pueden existir las buenas y las malas como resultado del uno inefable? Pues las cosas buenas y las cosas malas como resultado del uno inefable provienen dependiendo de la interpretación de las ondas. Y esto parece complicado, pero no lo es. Usted coge una piedrita, se va a la piscina, ¿verdad? Usted coge una piedrita y la tira en la piscina. Entonces, cuando usted tira la piedrita en la piscina, hace un círculo fuerte, que es el que produjo, ¿verdad?, la piedra cuando entró al agua. Entonces, ese es el uno inefable. Ese es el uno inefable. Ahora, la onda subsiguiente está cercana al uno inefable, pero ya empezó a separarse del uno inefable. La otra onda está más distante, y la otra onda está más distante. Entonces, el neoplatonismo postulaba que en la medida la onda se separaba del uno inefable, era mala, o era menos santa, o era menos sagrada. Y desde luego, ellos decían que el bien y el mal provenían ambos del uno inefable, pero en la medida en que el mal se distanciaba del uno inefable, de que el bien se distanciaba, entonces se convertía en mal. Desde luego, volvemos de nuevo a todo lo que acontece en los conceptos filosóficos. Dentro de su hipótesis, dentro de sus planteamientos, tienen unos argumentos sumamente lógicos, pero cuando esto se traduce, ¿qué? Se traduce a la experiencia de la práctica, pues entonces se pervierte. Y desde luego, nuestros amigos neoplatónicos tenían una buena interpretación de la existencia del mal, pero no sabían manejarla, porque a fin de cuentas no producían alternativas para el manejo del mal. Simplemente le decían a la gente: mira, tú eres malo porque tú estás separado del uno inefable. Pero ¿y cómo me acerco al uno inefable? No sabemos. Pero ¿cómo yo puedo hacer que esa onda que se ha distanciado del uno inefable vuelva de nuevo a acercarse al uno inefable? Es imposible, porque una vez se distancia, ya no hay manera de ¿qué? De regresar. Entonces Agustín decía: estos individuos me han enseñado a mí la teoría, pero ahora no me saben montar en el potro de ella. No hay manera de que yo pueda entender cómo, porque la desesperación de Agustín era: soy malo, soy perverso, soy inmoral, pero yo no quiero ser así. Yo quiero llegar a un nivel de vida digna, a un nivel de vida moral. Los neoplatónicos le podían explicar por qué él era inmoral, por qué él era perverso, pero no le podían decir cómo su onda se podía acercar a ese uno inefable. Por lo tanto, a fin de cuentas, terminó entendiendo que ellos le hablaban de su mal, pero no le podían ofrecer la cura. Y desde luego, aquí es donde aparece Ambrosio de Milán, en la vida de Agustín de Hipona. Ustedes recordarán que Ambrosio había sido un estudiante exitoso de leyes, y que había sido un hombre que había ocupado una posición de gobernador,
y que había sido llamado por Dios como resultado de una experiencia extraordinaria, porque él fue a resolver un problema como gobernador de la iglesia y allí lo nombraron obispo. Entonces, desde luego, él vino a ser no solamente un excelente pastor, sino que vino a ser un excelente teólogo. Conocía el campo de la retórica, pero tenía la gran virtud de que había encontrado la verdad. Entonces utilizaba toda la argumentación que podía utilizar cualquier individuo capaz de lograr convencimiento, pero llevando a la gente a soy más conoce y sabe de Ambrosio de Milán. Entonces dice, quiero ir a oír a este hombre, quiero escucharlo, quiero saber cómo predica, cómo usa sus argumentos, cómo es que dice. Yo quiero escuchar lo que él postula, lo que él plantea. Y desde luego, en muchas ocasiones fue a escuchar al obispo Ambrosio, y escuchando al obispo Ambrosio terminó creyendo. Esto me hace recordar cuando yo fui a Rusia, me reuní con un pastor costarricense que está radicado en Rusia, y me presentó a su vez a su traductor en Rusia. Su traductor, cuando él llega a Rusia, porque entiende que Dios lo llama para ir a Rusia como misionero, él va a la Universidad de Rusia y va a la escuela de idiomas y pregunta si hay alguien que sepa español. Entonces, la universidad lo refiere a este individuo que es profesor de español en Rusia. Es un ruso profesor de español. Entonces, él va y le dice, mire, yo he venido a Rusia como misionero cristiano y, desde luego, yo no sé ruso. Y yo necesito a alguien que me pueda traducir mis sermones y que pueda estar conmigo en los lugares donde yo voy a hablar para que me pueda traducir. El hombre lo escuchó y al final le dice, yo lo puedo hacer con mucho gusto, pero tenemos un problema. Y le dice, ¿cuál es el problema? Le dice, que yo soy ateo. Yo no creo en nada de lo que usted dice. Yo no creo en nada de lo que usted postula. Así que yo no puedo ser un buen traductor para usted, porque el traducir implica que yo encarne lo que usted está diciendo, y lo que usted vaya a decir yo no lo creo. Entonces, desde luego, él me cuenta su testimonio, sentado en la mesa con el traductor, me dice, yo tenía dos opciones, levantarme e irme, pero si me levanto y me voy, entonces, ¿qué rayo hago yo en Rusia hablando en español? Así que tengo que aceptar el desafío de mis circunstancias. Y le digo, mire, yo le voy a pagar a usted por ser mi traductor. Lo único que yo espero es que usted sea íntegro. Yo no lo necesito a usted cristiano, yo lo necesito íntegro, para que usted traduzca de manera exacta lo que yo voy a decir. Entonces el hombre le dice, yo soy un hombre de palabra, y yo, aunque no creo lo que usted va a decir, yo voy a traducir lo que usted diga. Así es que finalmente él se lo llevaba a las iglesias donde se estaba introduciendo, lo llevaba como su traductor, predicaba, y el hombre decía lo que él decía, pero no creía lo que le estaba diciendo. Hasta que, pasado varios meses, estando él predicando en un lugar, hizo un llamado a la conversión, y pasaron, no recuerdo el número ahora, pero pongamos un número hipotético, pasaron unas 9 personas a convertirse. Y cuando pasaron 9 personas a convertirse, él dice, qué bueno que están en el altar 9 personas dando su corazón al Señor. Y el traductor dice, qué bueno que estamos en el altar 10 personas dando el corazón al Señor. Entonces él dice, ya yo conocía un poco, lo miro y le digo, son 9. Le dice, conmigo 10. Fíjense qué dato interesante.
Hoy en día el traductor es pastor de una de las iglesias que él fundó precisamente allí.